convocadas, repito, por la Junta Directiva de la ADE y por PECODE y por la CUT. Yo siempre he manifestado que todo lo que hay en educación pública en Colombia, pues nos lo debemos a las luchas de los educadores y de los trabajadores de la educación. La cobertura que hoy se tiene en política educativa del orden distrital y del orden nacional ha sido producto de la exigencia de los maestros de Colombia, y de esa manera se van aumentando las vinculaciones del magisterio colombiano, y de esa manera también con nuestro profesionalismo, porque yo sí considero que los maestros, con nuestro esfuerzo y nuestros recursos, nos hemos dado a la tarea de ir avanzando en niveles de profesionalización, de normalista en el pasado, de maestro en el pasado, de normalista superior desde hace algunos años. Luego vamos a al pregrado, a la especialización, a la maestría, al doctorado, pero con los esfuerzos nuestros y con la lucha que a veces logramos para que desde las finanzas oficiales se den algunas compensaciones económicas muy mínimas, pero que al final deben ser de buen recibo, pero eso es también producto de la pelea. La compañera Clemencia manifestaba y recordaba de manera muy a síntesis la lucha que libramos hace 40 años. Y cuando digo la lucha que libramos es porque participamos de ella, ya éramos maestros de Colombia. Y fue una lucha golpeada, reprimida, excluida de maestros, fueron expulsados en esa época de la carrera docente, duraron muchos por fuera, unos 3 meses, otros 6 meses, otros 1 año, y otros no recuperaron la vinculación a la docencia, pero obtuvimos un buen resultado. El Estatuto Docente del año 1979, hace 40 años, en este mes de septiembre. Entonces eso no se nos puede olvidar y tenemos que informarlo a manera de recordación y de relato a través de nuestra memoria, porque así se hace historia también, para decir que ese estatuto fue producto de la lucha, y por eso después de la lucha, de un diálogo, se logró un acuerdo a través de una concertación, y por eso fíjense, compañeros y compañeras, que hoy ese estatuto docente se sigue defendiendo por un buen grupo de maestros. Si no hubiese sido producto de la lucha y de un acuerdo con un gobierno supremamente duro, el gobierno de Julio César Turbay Ayala, el gobierno del estatuto de la seguridad y de la represión, muchos encarcelamientos, muchas destituciones, muchos asesinatos en la misma época de la lucha, y entonces uno tiene que hoy decir y sentirse orgulloso que algo le ha aportado a esta vida sindical, y se lo hemos aportado desde distintos escenarios, desde el aula de clase, desde el patio de recreo, desde el laboratorio, desde la calle, desde la lucha, desde la marcha, desde la protesta, desde el plantón. Yo creo que uno se tiene que sentir orgulloso de eso. Es decir, no hemos pasado todos en general con nuestros niveles de participación, desde la crítica, por supuesto, desde el llamado de atención, desde la vocación de liderazgo de distintas épocas de los maestros que han pasado, hemos pasado por la Junta Directiva de la ADE, por la Asamblea General de Delegados, por ser el delegado de la escuela y de salón, por ser el delegado de una asamblea local, hoy UPZ, como muy bien la están organizando nuestros compañeros de la Junta Directiva de la ADE, para buscar una mayor decisión y una mayor participación en las decisiones que debe tomar nuestra organización sindical. Yo eso particularmente lo saludo, porque creo que es una etapa nueva de nuestra organización sindical, la ADE. En el pasado, ustedes saben, era la zona, era el circuito. Hoy tenemos un escenario también
que se corresponde con la organización político-administrativa de la ciudad, que son las UPZ o las unidades de planeación zonal. Entonces ahí tenemos que ubicarlo. Y luego nos encontramos con el 1278 del año 2001, un estatuto que no defendemos. ¿Y por qué no lo defendemos? Porque sencillamente, si bien es cierto, hubo una lucha muy dura, contundente en el año 2001 contra el gobierno de Pastrana y de Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda en esa época, y nos lo impusieron. Por eso es que nosotros no lo defendemos, porque ahí no hubo acuerdo, hubo una imposición, y por eso es al lugar seguir luchando, repito y siempre lo valoro de esa manera, por las orientaciones que dan nuestras organizaciones de los trabajadores de Colombia y particularmente los de la educación, en la búsqueda de un estatuto único de la profesión docente para unos trabajadores que hacemos lo mismo. Entonces no nos pueden dividir desde el punto de vista de la norma. Eso es lo que hay que hacer, y la lucha no como un cliché o como un eslogan, la lucha continúa, compañeros, y seguramente vamos a recibir nuevos golpes, pero también tenemos que recibir nuevos aplausos y nuevos triunfos desde el magisterio y desde la lucha sindical. Y a propósito de las unidades de planeación zonal, que las quieren quitar en el nuevo plan de ordenamiento territorial. Yo soy, lo decía Clemencia, yo soy uno de los ponentes del plan de ordenamiento territorial, que es una herramienta de la planificación del territorio de la ciudad de Bogotá, que deja un horizonte orgánico para 12, 16 o 20 años. Ese es un tema que seguramente no es reiterativo en las discusiones de nosotros los maestros, pero a mí me parece muy importante, y habrá seguramente otros tiempos más prolongados para hablar a profundidad de ese tema. Seguramente se vuelve novedoso para nosotros, no se vuelve de la atracción de la pedagogía, de la educación, de la cultura, de la lucha gremial, de la defensa del régimen prestacional, del estatuto, de la lucha contra los colegios en concesión, contra la privatización, etcétera. Pero ahí está la organización donde nosotros tenemos que seguir viviendo o conviviendo. Y este es un plan de ordenamiento territorial que desde la vocación y desde la mirada de ciudad que tiene el gobierno de Peñalosa, es un plan de ordenamiento que va a destruir desde el punto de vista de la organización del territorio la ciudad, va a depredar la naturaleza. Es un estatuto que va contra la estructura ecológica principal, contra los cerros orientales, contra los bordes de la ciudad que pueden ser conurbados, ¿sí?, afectando las fuentes hídricas, los cerros orientales, afectando la ronda del río y la zampa que se quiere destruir, ¿sí?, la zona de planeamiento ambiental, la zona de protección, de manejo y de protección ambiental, las zampas que hoy en el plan 190 tienen una distancia desde el borde del río hasta el interior de la ciudad de 270 metros y la quieren dejar solamente en 30 metros para afectar indudablemente cualquier desarrollo urbano. ¿Y quiénes son los que quieren o quieren expulsar a vivir en esos territorios? A la gente de estratos 1, 2 y 3, para luego joderles la vida y acabarles algún proyecto de vivienda. Eso es lo que se quiere hacer, porque este plan de ordenamiento territorial se pone al servicio de los grandes meganegocios, se pone al servicio de los grandes negociantes inmobiliarios de la ciudad, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de Colpatria, de la vivienda, de Amarillo, no incluso de los pequeños constructores de barrio disminuido económicamente. Ellos van a ser definitivamente también excluidos de cualquier iniciativa de esta orden. Entonces uno no entiende cómo van a hacer renovación en barrios hoy consolidados de la ciudad de Bogotá. Al contrario, si hay una renovación o una redensificación urbana en la ciudad, que se haga en territorios no consolidados y donde se necesita que definitivamente se mejore la ciudad,
pero allá no están para ellos los intereses económicos, están los intereses económicos donde ya están construidas las grandes avenidas, donde van a pasar unos desarrollos de equipamientos viales de la ciudad, donde ya hay unos equipamientos educativos, culturales, de salud, para favorecer, repito, los grandes negociantes. Y ese plan de ordenamiento territorial se hizo sobre unos datos falsos, en materia de población existente, porque el POD que ellos, los datos estadísticos que ellos tienen son desde el año 2005, con unas proyecciones aumentadas, indudablemente que al aplicarlas en el 2018 y proyectarlas a 12 años más, pues van a mentirle a la ciudad, porque si yo parto de que la ciudad tiene 8.5 millones de habitantes, pues la proyección desde la econometría y desde la estadística, pues serán otros datos, los que nosotros tendríamos que estar pensando para una ciudad de 12, de 16 o de 20 años en adelante. Pero si yo tengo la verdad de lo que ha dicho el DANE sobre el censo del año 2018, que entre otras cosas el dato final aún no está, entonces yo no puedo partir en materia de un censo con unos datos que no se corresponden con la realidad, repito, porque los datos finales van a estar seguramente a finales de este mes o en la primera semana de octubre. Entonces yo no puedo proyectar una ciudad con datos inciertos, eso es una enorme equivocación. Y lo otro es que en el plan de ordenamiento territorial también se prioriza lo privado, repito, se prioriza la depredación de la naturaleza, pero hay un elemento adicional que está en la Constitución Política y en el artículo 1 y en la ley 388, que tiene que ver con la participación. Ese modelo, incluso, compañeros de la Junta Directiva, hay que siempre aplicarlo en todas las discusiones que nosotros tengamos en materia de la lucha por la defensa de lo público y particularmente por la educación y las reivindicaciones del magisterio. Es que la participación no es un escenario para conversar, para que nos presenten un PowerPoint, unas diapositivas y digan, ahí está el proyecto, apláudanlo. No, la propuesta se lleva para que sea discutida, y en materia de políticas públicas, ahí es que concertar para que nosotros tengamos como ciudadanos incidencia en las decisiones, en las definiciones de las políticas públicas. Eso aún todavía no es un agregado, digamos, importante de la lucha de los trabajadores, pero tenemos que reivindicarlo. ¿Y por qué esto lo traigo a colación? Porque el POD de ordenamiento territorial no puede presentarse al Consejo si no ha pasado por unos filtros, que la ciudadanía, con la participación, que hayan sido atendidas sus propuestas del ordenamiento del territorio, de su barrio, de la UPZ, de la vía, del parque, de la reserva, del bosque, etcétera, y también haber pasado por el Consejo Territorial de Planeación Distrital. El Consejo Territorial de Planeación Distrital dio una serie de observaciones y dijo: ese proyecto no se debe tramitar. Sin embargo, lo presentaron ante el Consejo de la Ciudad y ahí estamos. Y seguramente por las mayorías que existen en el Consejo de Bogotá afectas al gobierno de Peñalosa, ese POD puede ser aprobado, ¿sí?, afectando, repito, la vida de la organización en la ciudad de Bogotá. Entonces tenemos que estar alertas metodológicamente, legalmente. El Consejo, después de la radicación del mismo por el gobierno a la corporación, tiene 90 días, vencimiento el 3 de noviembre, que es lo que nosotros estamos observando, que lo van a dilatar para aprobarlo después de las elecciones del 27 de octubre, porque esos concejales le tienen temor a ese resultado electoral del próximo 27, porque de verdad la ciudadanía que ha venido
ha venido estudiando de verdad, juiciosamente el plan de ordenamiento territorial, pues tiene una postura totalmente contraria a los intereses de Peñalosa. Por eso, compañeros, y ahí voy a terminar agradeciéndole a mis compañeros de la Junta Directiva de la ADE. Ustedes saben que yo fui en 2 oportunidades presidente de la ADE, vicepresidente fiscal de la Federación Colombiana de Educadores, y nunca me he retirado de la lucha de los maestros de Bogotá y de Colombia. Entonces, por eso nosotros, compañeros, y espero no disgustar a nadie, porque esto va a ser parte también del debate de la política, nosotros hablamos de estos procesos electorales que se deben asumir el 27 en la cafetería, hablamos en la sala de profesores, hablamos en la casa, eso hace parte de la coyuntura, eso no nos debe disgustar. Yo agradezco a la Junta Directiva que nos dé también esta oportunidad. Seguramente hay otros compañeros de otros movimientos, partidos, organizaciones de la izquierda, de los sectores democráticos, que van a hablar, y eso me parece bien, y que ese debate florezca. Pero lo que yo sí quiero manifestar es que el 27 vayamos a las urnas, pero no votemos por la derecha bogotana, porque es que después nos ponen a nosotros, nos ponemos a ustedes a luchar contra los que han elegido. Entonces, no, tenemos que darnos una oportunidad de gobierno a través de las juntas administradoras locales. Es muy importante tener mayorías desde los sectores democráticos en las juntas administradoras locales. Seguramente todavía nosotros no tenemos la visión de la importancia que tiene una junta local allá en el territorio, en la localidad, en el barrio y en la UPZ. Ahí hay personas que ahora seguramente van a hablar, y habrá que acompañarlos, porque son más cercanos a nosotros, a los trabajadores. Hay que votar también por el Consejo Bogotá. Necesitamos las mayorías también en el Consejo y en las juntas administradoras locales. Es la mayoría, porque a veces uno gana la alcaldía y no tiene la mayoría en el Consejo, y entonces las mayorías que son los otros se atraviesan como vaca muerta en el camino y no nos dejan actuar y no nos dejan desarrollar las políticas de carácter social. Eso hay que hacerlo, compadre, sin temor. Entonces yo los invito ahí particularmente a que voten por el Polo Democrático Alternativo, y que voten por mí, el Consejo de Bogotá, Sergio Unión Herrera. Y para la alcaldía hay opciones. Aquí seguramente en el magisterio estamos tramitando 2, la de Holman Morris y la de Claudia López. Escojan a uno de los 2. Yo invito particularmente, porque la estoy acompañando y no me da vergüenza ni pena manifestarlo, que hay que acompañar para que por primera vez se elija popularmente a una mujer en el Consejo de Bogotá, y votemos por Claudia López y a la alcaldía mayor de Bogotá. Y por último, mañana va a haber un encuentro, compañeros y compañeras, en el Teatro de la EXI, en la 17 con cuarta, un diálogo con maestros. Con ella los estamos invitando muy especialmente para que asistan y la escuchamos qué es lo que ella propone en política educativa. Escuchemos las propuestas y tomemos las mejores decisiones. Muchas gracias, compañeros y compañeras, muy amables a ustedes por habernos escuchado.